después de este paseo virtual que nos hemos dado por la Feria de Turismo de Madrid, por Fitur, volvemos a Alicante, volvemos a la terreta y nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de la historia de nuestra tierra, de nuestra comarca del Alacantí. Y lo vamos a hacer, ya saben, en esta sección que inauguramos de Memoria de Alicante con Juan José Amores. Buenas noches, Buenas noches, asesor María. de la Concejalía de Cultura. Bienvenido. Gracias. Y tenemos también con nosotros a Alfredo Campeño, presidente de Alicante Vivo. Muy buenas. Bienvenido también. Bien hallados los dos aquí de nuevo en nuestra explanada, porque, bueno, pues como decíamos, vamos a rememorar algunos de los rincones de nuestra ciudad, a recordar a nuestros espectadores la historia. Hoy nos vamos de castillos, vamos a contarles a nuestros espectadores la historia del castillo de San Fernando, pero antes vamos a volver al último de nuestros programas, porque creo que Alfredo nos ha traído una pieza histórica. La pongo aquí a la cámara, Cuéntanos, a ver si se ve bien. Alfredo, ¿qué Pues es esto? es una de las papeletas del sorteo de lotería que se hizo en Francia con motivo de la riada de 1879, cuando hablamos del Paseito Ramiro y de Muñoz. Comentamos que se hizo un sorteo de lotería. Sí. Entonces pues no me llegó a tiempo este décimo y ahora pues he querido traerlo porque es una cosa que prácticamente ya no quedará ninguno. Claro, tiene 134 años este décimo. No sé si está premiado, podríamos Bueno, mirarlo. eso te iba a decir. Oye, a lo mejor nos han tocado 10 pesetas. Te iba a decir, a lo mejor te ha tocado un duro o alguna cosa así. Puede de que haya cada tocado época. algo. Muy bien, la verdad es que, oye, da gusto poder ver y sobre Sí. todo tener físicamente, ¿no? Estos Una cosa documentos bastante curiosa que no históricos. pude traer en su día, pero no quería que... Desaprovechar la oportunidad de Está claro. mostrarlo a nuestros espectadores. Bueno, pues ahí estaba ese décimo de lotería que comentábamos la pasada semana con Paseito Ramiro y hoy, como decíamos, nos vamos al Castillo de San Fernando, El mismo. que es, bueno, imagino que nuestros espectadores sabrán de qué castillo estamos hablando, aunque parece que está un poquito olvidado, ¿no? Allí en este cerro del Monte Tosal y que, bueno, pues tiene una larga historia que Una contar. larga historia que se remonta al personaje que estamos viendo en pantalla ahora mismo, que es Fernando VII, este hombre tan guapo, crees, que fue todo guapo? un patriota. Traicionó a su país, que es el nuestro, traicionó a su padre porque lo Bueno, destronó qué maravilla de y hombre. fue expulsado Empezamos de España Una por joya. Napoleón. Sin él, sin Fernando VII, fuimos capaces, los alicantinos, bueno, los españoles, de allanar el terreno a lo que fue las Cortes de Cádiz, a la primera gran Constitución española. Incluso frenamos el avance de los soldados franceses durante la Guerra de Independencia. Lo deseado no era por su belleza. Todos sabemos que los Borbones generalmente no han pasado la historia ni por ser muy guapos ni por ser muy listos. Y es porque él siempre representó en la lucha contra los franceses, él representó el ideal de libertad del país. El caso es que este hombre vuelve a España y lo que hace es, empieza a cerrar. Cierra la Constitución, cierra periódicos, cierra libertades, asesina a aquellos que habían luchado por él. Es posiblemente el rey más vil, más cobarde, más déspota, más infame de nuestra historia. Tanto es así que incluso a su muerte nos deja de legado a Isabel II, que también la mujer también tenía que comer aparte. ¿Qué tiene que ver esta persona con la segunda foto que vamos a ver, que es completamente diferente a Fernando VII, que es Antonio Rico Cabot, el doctor Rico, que es quien tenga dudas, es el que está en el centro de la Sí, imagen, bueno, nos lo o imaginábamos, si haya dudas, Juanjo, sí. que fue médico, político, un hombre bueno, humano, que trabajó en lo social, en lo político y en lo médico, y que su muerte fue todo un varapalo para la historia de nuestra ciudad. Un contrapunto total. Totalmente. Como médico, peleó para que Alicante tuviera un segundo pulmón verde. ¿Qué era un pulmón verde? Era una masa forestal amplia que pudiera frenar el avance de las enfermedades infecciosas de aquella época, como por ejemplo la gripe, que acabó con más de 2.300 muertes aquí en Alicante. Como político no le importó pelearse con propios y con extraños para conseguir lo que él creía justo. Él fundó el Orfeón de Alicante, él peleó con el alcalde porque él se negaba a que el ayuntamiento diera dinero para las fiestas de invierno y en cambio la mayor parte de la ciudadanía viviera sin agua potable o sin electricidad. Él intentó que hubiera también balnearios, que igual que vienen balnearios en el Postiguet, estuvieran en la zona de Babel, en lo que sería más o menos la zona de Alcoa, porque él fue todo un higienista. En aquella época los médicos eran higienistas y él representa el ideal del médico, digamos, perfecto de nuestra historia. ¿Qué tienen en común entonces tanto Doctor Rico como Fernando VII? Eso Pues te iba a decir, porque la vamos. fotografía que vamos a ver a continuación, que es la del castillo de San Fernando y sobre todo el monte donde se asienta el castillo, que es el Tosal.
El Monte Tosal. el Tosal, que es con la foto que esta- estamos viendo ahora. Ahí vemos el castillo, pues bueno, antes de que se reformara, en los años 30, pues que estaba totalmente en ruinas. Hay que tener en cuenta que el castillo ya prácticamente estaba en ruinas desde el momento en que se hizo. Es un castillo que se hizo a prisa y corriendo. Sí, ¿no? Para defender... Claro, llegaba la los guerra de la momentos, independencia exacto. y había que hacer un castillo porque el Tosal era un punto donde históricamente habían intentado atacar a la ciudad en varias ocasiones, en siglos pasados. A prisa y corriendo, el arquitecto, bueno, el teniente del cuerpo de ingenieros, Ordovás, Pablo Ordovás, consiguió levantar este castillo a toda prisa. Si vemos, la grieta de la torre ya está ahí. Desde el primer momento el Desde el castillo se primer día. agrietó. O sea, el castillo se asentó mal por las prisas de construcción y el castillo se agrietó desde el primer momento. Es tanto que en el año 1856 se declara en ruinas e inútil para la defensa de la ciudad y se abandona. Y desde 1856 hasta los años 30 el castillo permanece totalmente abandonado. Inhabilitado, en para ruinas. nada, vamos. Y para- ahí lo vemos ya en buen estado, o sea, había muros que ya habían cedido por completo. Y es en los años 30 cuando se deciden hacer un mirador y construir ahí pues un parque. Lo llamamos castillo, pero realmente ni el de Santa Bárbara es castillo ya, ni el de San Fernando fue castillo nunca, es un baluarte defensivo. Pasa que, bueno, le llamamos castillo. Es una pequeña torre, ¿no? Sí, De es un defensa. baluarte de una fortaleza pequeñita para apoyar a lo que era el castillo de Santa Bárbara, que era realmente importante en la ciudad. Ese era pues para que el Tosal no fuera ocupado por los invasores y de ahí defender a Alicante desde ese monte. Nunca se usó. En la Guerra Civil creo que colocaron un proyector para alumbrar a los aviones, pero prácticamente no tuvo ningún uso. Un castillo que era de propiedad privada. Hablamos ya de tiempos del doctor Rico, cuando ya era concejal republicano, y que él propone que pase a ser público el castillo, que se compren los terrenos y si era necesario que los propios concejales y el alcalde, que para eso estaban bien asentados económicamente, pagaran de su bolsillo para que Las fuera de reparaciones. todos. Y a partir de ahí poder construir una masa forestal, una serie de senderos, hacerlo, digamos, habitable ese terreno que era totalmente inhóspito y abandonado. Y lo consiguió. Hay una figura también muy importante, que fue Miguel Iborra Gadea, que fue concejal de Parques, Jardines y Arbolado en los años 20, con la dictadura de Primo de Rivera, y él propone la idea de que ese monte se ha reforestado, pero nadie le hace caso, no encuentra personas que le escuchen. Y él se dirige al doctor Rico, que es el que realmente le escucha, hace suyo el proyecto y consigue reforestar todo el monte. Miguel Iborra Gadea repitió ese proceso de reforestación del Tosal en Tetuán, con un general que él dice, con el joven general Francisco Franco, estamos hablando de los años 20. Y con el general Franco fue con el que repobló de eucaliptos una zona de Tetuán, bastante curioso. Él lo cuenta a finales de los años 20 y luego, pues bueno, ya sabemos en lo que se convirtió el general Franco. Miguel Iborra Gadea cae en el olvido con la República y luego en el año 41 se intenta borrar todo el resto de la memoria del doctor Rico. Dicen que en los plenos del año 41, cuando le dedican una calle a Miguel Iborra, una calle que nunca se rotuló, no hay ninguna calle con su nombre, aunque está aprobado, dicen que otras personas intentaron apropiarse de su memoria y que que tiene que ser Miguel Iborra el que recibe una calle. Y bueno, eso está aprobado y nunca se ha llevado a efecto ese pleno. Qué curioso. Ahí estamos viendo los famosos leones del castillo de San Fernando, que si nos fijamos bien son bastante extraños, porque los leones del siglo XIX no son así. Podemos ver los del Congreso de los Diputados, son unos leones que parecen leones de verdad. Esos leones parecen de tumbas romanas. No nos extrañe que quizás sean, como nos comentó Luisa una vez, que quizás sean los leones de alguna tumba romana que apareciera en alguna excavación y que los Y colocaran. se plantaron ahí, ¿no? Porque esos leones no Quedaban corresponden bonitos. al siglo XIX, son leones tienen forma de leones de tumbas romanas. Es un castillo, entonces, un poco de pegotes, ¿no? Se han ido haciendo a lo largo de la historia incorporaciones, arreglos, pero no termina de tener una identidad propia. Es un poco... Es más, en los últimos 20-25 años, más que añadir, hemos ido Restando. quitando cosas. Yo siempre digo medio en broma que es posiblemente el único castillo o el único parque arbolado del mundo donde en vez de nacer árboles nacen antenas. Y es verdad, es lo único Está que hemos colocado ensartado. allí en los últimos 20-25 años. El resto ha sido todo un despropósito, pero no por los que están arriba, que también, que se cometieron obras innecesarias y mal hechas, sino por el propio ciudadano que ha ido abandonándolo, de lo que te comentaba antes del programa, de todo aquel gentío de niños y de gente que paseaba por la zona, al total silencio que encontramos ahora cuando paseamos cualquier día por el parque del Loto Rico,
Parque Ruiz de Alda, como en verdad se llama, hoy por el castillo, y es una pena. Fíjate, no sabía que tenía este nombre. Sí, Nos contaréis también de dónde se lo pusieron después de la Guerra Civil. Ruiz de Alda, aparte de fue uno de los héroes del Prus Ultra, en este caso no se lo pusieron por esa gesta del vuelo, sino por ser uno de los cofundadores de Falange Española de las Hons. Entonces, pues bueno, le pusieron ese nombre y a día de hoy el Dr. Rico no ha recuperado el nombre a su parque. La alcaldesa nos lo ha prometido varias veces, pero bueno, imagino que ya llegará el momento en que lo pongan. Ocurre con el Pasito Ramiro, que por mucho que se ha cambiado el nombre a lo largo de la historia del Pasito Ramiro, la gente lo llamaba Paseíto Ramiro. Aquí ocurre igual, por mucho que se le cambie el nombre a un parque, la gente se conoce como Parque del Dr. Rico. Exacto. Y así va a ser siempre. Sí, exactamente, eso sí iba a decir, que en realidad se conoce como el Parque del Dr. Rico o el Monte Tosal, que todos conocemos. Y el Dr. Rico, precisamente, que todos conocemos por esa figura que preside, que también nos contaréis la tortuosa historia. Lo estamos viendo, el busto. En su antigua ubicación. Que ha cambiado, efectivamente. A los pies de los eucaliptos. Y que cada vez que hemos ido viendo cómo al Dr. Rico le pintaban el monumento, le rompían una mano, le arrancaban la cabeza, a mí personalmente como alicantino se me quedaba cara de gilipollas. Y lo siento, pero tengo que decirlo así. Bueno. Porque es una auténtica vergüenza que la persona que más ha impulsado ese parque sea el monumento más castigado por el vandalismo de la ciudad. Y por más que se ha intentado restaurar y limpiar, siempre ha acabado destrozado, y es una auténtica pena. Exacto. Yo creo que una de las posibles soluciones, que apunto yo desde aquí, cuando el monumento en el 39 ese monumento lo desmontan y lo esconden, que era un personaje con mucha fama republicana, entonces no interesa que esté en el monte y lo quitan. En el 73 acuerdan reponerlo, no hablan de su ideología, sino como la persona que impulsó la reforestación del Tosal. Y el monumento, en vez de colocarlo donde lo vemos, lo colocan a la derecha, girado delante de lo que es la ladera que sube hacia el castillo. Ahí hay un problema, y es que es muy fácil lanzar una piedra por gravedad desde arriba hasta lo que es la cabeza de la estatua. Si el monumento estuviera en su ubicación original, tú desde abajo no puedes lanzar una piedra gigante para pegarle. Una de las soluciones podría ser o trasladar el monumento donde estaba, o colocar detrás una especie de valla, tipo la que han puesto en Bono Warner, para tapar la estación del AVE, una valla moderna y bastante bonita, colocarla en la parte trasera, es una valla como de varillas, y así evitas que la gente pueda lanzar piedras desde lo alto, porque las decapitaciones no las arrancan con la mano, o sea, lanzan piedras grandes. Comprobado, ¿no? Es con piedras. Es muy fácil coger una piedra y lanzarla. Bueno. Y tenemos la foto otra vez del castillo totalmente deshecho, con las grietas, agrietado, pero grietas que cabe una persona. La cimentación fue nefasta. Vemos las troneras originales donde se ponían los cañones, que eso se eliminó con la reforma en los años 30, y vemos que era un pedregal. Aquello era un erial. Totalmente, sí. Y vemos a la gente en aquella época, que hablamos de, ¿qué sería aproximadamente? Estos 20, son los 30, años 20, la gente subía de mona. Que la fotografía no estaba al alcance prácticamente de nadie, y la gente se hacía fotografías con el castillo. O sea, era una parte muy importante de nuestra ciudad, era fundamental. No se entendía un domingo por la tarde, un sábado por la tarde, un día de fiesta, si no estaba alrededor del castillo de San Fernando. En la siguiente foto que hemos podido ver así brevemente, aparece lo que es la inauguración del monumento en el año 30, y vemos a la derecha al que sería alcalde posteriormente, al año siguiente, que es Lorenzo Carbonell, ahora lo vamos a ver. Discípulo del Dr. Rico. Discípulo del Dr. Rico, como apareció en prensa, ahí lo vemos, a los pies de la bandera republicana. En los años 30 ya lo que era el sistema monárquico estaba ya en ruinas, estaba descomponiendo por completo, y entonces los actos republicanos estaban por todos los lados, y ahí vemos pues el homenaje que le estaban haciendo, y incluso en uno de los homenajes, ya tras el fusilamiento de Galán y García Hernández, los mártires de la República, por el gobierno de Alfonso XIII, obligaron los propios concejales republicanos a guardar un minuto de silencio por este fusilamiento en uno de los homenajes. O sea, era el sistema ya monárquico estaba totalmente en ruinas. Al mes siguiente, hablamos de marzo, en el abril del 31 ya se proclama la República. Bueno, pues ahí teníamos... La cuestión es que el pobre hombre ha estado 90 años abandonado, eso el Dr. Rico. Teníamos el momento de la inauguración y desde entonces... Y es entonces, con el año 2008, surge una asociación cultural que se llama Alicante Vivo, que deciden hacer un homenaje a su figura en el parque que tenía su nombre, y le ponen una estatua, le ponemos a la estatua una cabeza de escayola muy burda, muy tosca,
como un llamamiento para que por favor se adecente el monumento, pero no por el monumento en sí, sino por todo lo que representaba para la historia su figura. A ese acto no asiste prácticamente casi nadie. Al año siguiente repetimos el acto en el segundo homenaje y por sorpresa llega Miguel Valor, el concejal de Cultura, que se compromete a que el monumento será restaurado y efectivamente al año siguiente, durante el tercer homenaje, el monumento vuelve a tener después de 20 años la cabeza. A ese tercer homenaje viene la alcaldesa de Alicante y se compromete que el parque, por fin, después de tanto tiempo abandonado, también volvería a tener una apariencia nueva y efectivamente al año siguiente, en el cuarto homenaje, el parque está ya en obras y en restauración. Lo cual algo se ha conseguido, pero sigue dando pena y es triste que un parque que ha costado X dineros de todos siga estando en silencio, que no sepamos los alicantinos acercarnos allí y disfrutar y vivir del parque, porque un parque público es precisamente para el uso de la gente. Lo abandonamos un buen día y parece que lo hemos dejado eternamente abandonado y es un poco triste ese hecho. Hemos visto ahora, una de las imágenes que ha aparecido, un busto de perfil, porque el busto del Doctor Rico no es el único monumento que hay en el Tosal. Ahí existió lo que era el busto que estamos viendo, del periodista Félix Lorenzo, otra estatua que tampoco era muy agraciada, porque el hombre no es que fuera tampoco muy guapo, el pobre hombre. Félix Lorenzo, Liófilo, era un periodista, venía mucho por Alicante y difundía pues, todo lo que era el clima de Alicante, de la ciudad, en la prensa madrileña. Ese monumento es del mismo escultor, Samper, que el busto de Gabriel Miró de la plaza de Gabriel Miró, precisamente, de la Plaza Correos. Y es un monumento que, pese a ser un personaje republicano, pasó totalmente. Nadie se dio cuenta que estaba ahí y duró hasta los años 60, que desapareció. No se sabe muy bien, sin más. No se sabe muy bien dónde está ese busto. Desde Alicante Vivo hemos pedido varias veces que se nos deje entrar a los almacenes del castillo, porque suponemos que se encuentra allí, podría estar allí. Si ese monumento en los años 60 lo quitan o se cae, ¿cuál es el almacén municipal más cercano? El Castillo de San Fernando. Simplemente tienes que subirlo y guardarlo arriba. Cuando se coloca en el 73 el busto del Doctor Rico, las piezas estaban en el castillo guardadas. Puede ser que haya más cosas guardadas. Bueno, ahí está. A ver si Andrés Llorens o la esa alcaldesa nos petición, oye, a ver, que alguien deje nos abra acceder, las puertas. que alguien abra a ver qué hay dentro. Sí, sí, nosotros os acompañamos también, qué curiosidad, ¿no? Entrar en esos almacenes y ver pues esos trocitos de historia guardados. puede haber? ¿Qué puede haber? Puede haber. Otro personaje mítico del castillo, lo estamos viendo en este momento, que es el sargento Moquillo, Antonio Pomares Espinosa, que durante pues, más de 2 décadas estuvo allí trabajando para educar a los niños de una generación que yo digo casi perdida, la habilidad con la circulación, con las bicicletas, las normas de tráfico, y sigue siendo muy recordado. Es decir, es una persona que cuando hablas con la gente mayor de cierta edad, hablamos de 40 en adelante, lo recuerdan con mucho cariño y estuvo allí. Es casi como el Doctor Rico, es una figura que no puedes separarla de ese parque y de ese circuito de tráfico, porque perdería toda su identidad, ¿no? Un personaje muy, muy querido, además. Nosotros ya conocimos ese parque ya clausurado. Yo recuerdo ir de pequeño con la bicicleta, el parque estaba, pero ya estaba, no había nadie allí y estaba el parque cerrado hasta que al final lo arrasaron, como todo el parque en sí y todo el castillo. Bueno, como decíais, ahora se ha hecho una última remodelación. El Doctor Rico sigue sin cabeza. Sí. Se la pusieron. La va a recuperar muy pronto. La va a recuperar, ¿no? Muy pronto. Eso, bueno, pues os quería preguntar, no sé si lleváis la cuenta de cuántas veces se ha decapitado. Pues 3 veces. ¿no? 3 veces. La cabeza 3 veces, las manos han recibido ya pérdida de dedos, la nariz. Bueno, creo que ha tenido ya varias operaciones quirúrgicas con la nariz también, pinturas, grafitis. Sí, todo lo que te puedas imaginar. En el 73, cuando ya colocan el busto, ya tenía la cabeza rota. O sea, seguramente o bien al desmontar o la rompieron, o nada más terminar la guerra, rompieron la estatua por motivos políticos, no lo sabemos. Lo cierto es que en el 73 ya ponen la cabeza reparada. La vuelven a romper a principios de los 90 y así está durante 20 años, incomprensiblemente, hasta que le vuelven a poner una cabeza nueva, porque la cabeza original se ha perdido, la cabeza de Daniel Bañuls, esa cabeza que hizo ya no está, se hizo una cabeza nueva. Puede que la cabeza antigua esté en el castillo también, no lo sabemos. Bueno.
misterio. Que alguien nos dé las llaves del Que castillo, alguien nos dé las llaves. por favor, para poder acceder y buscar, bueno, pues ahí A ver qué puede entre haber. estos, a ver qué puede haber, a ver qué puede haber. A lo mejor no hay Esos nada, pero... vestigios de la historia que nos gusta aquí recordar y que bueno, que hoy hemos acercado a nuestros espectadores a través de estas fotografías del Castillo de San Fernando y que invitamos a todos nuestros espectadores que pasen por allí, ¿no? Que den un poco de alegría a la zona, que está, como decíais, bueno, pues renovada, pero desgraciadamente falta gente exactamente que le termine de dar esa vida. Que pasen, ¿Alguna que idea? pasen por aquí. Que pasen por allí, que ¿no? respiren el aire, porque es difícil encontrar una masa forestal tan en tu ciudad para respirar aire fresco y tranquilidad y calma. Yo creo que es un... Que somos una de las pocas ciudades que tiene 2 castillos en el centro de la ciudad. Es verdad. Bueno, un castillo y medio. Castillo y medio, sí. El otro está abandonado. Que le hagan una pequeña reforma. Y los 2 reforestados, además. Reforestados. Nosotros presentamos un proyecto al ayuntamiento para reparar todo lo que era el parque y toda la ladera del Tosal. Les gustó, luego lo colgaremos también, está colgado en la web, pero una vez que colguemos Para el quien lo vídeo, quiera consultar. añadiremos los enlaces y añadiremos el enlace a esta propuesta nuestra. El ayuntamiento nos llamó, nos reunimos con ellos, con Andrés Llorens, creo que también vino la alcaldesa, creo que también estabas tú, y nos enseñó un proyecto que iban a hacer, que era precisamente el de la reparación del parque del Doctor Rico, el parque de la ladera del Tosal. El nuestro era más ambicioso, incluía todo lo que era el parque por partes. Bueno, es un principio, se parece bastante a lo que nosotros propusimos, nosotros pensábamos mantener el parque de tráfico, pero el ayuntamiento dijo que ya había otro parque de tráfico, las cocheras de tranvía, si no me equivoco, en Babel, y dijeron que bueno, no querían repetir otro parque de tráfico, y hicieron, pues bueno, el parque también quedó bastante bien, muy cercano a lo que nosotros pedíamos. Ahora lo ideal es que bueno, se continúe poco a poco ampliando esa reforestación y esa reparación al resto del monte. Incluso podemos ver en alguna de las paredes del propio monte se ven impactos de bombas de la guerra civil, se ven las explosiones y es una cosa... Mira, Juanjo, ahí estás tú. Qué joven. Con la cabeza Con del Jesús. Doctor Rico. Cuando era joven y prometía. Luego ya te echaste a perder. Por cierto, el Doctor Rico que en este momento descansa en el Jardín del Silencio del cementerio municipal. Estamos viendo la cabeza que pusimos postiza para hacer el homenaje, porque hacer un homenaje a una cabeza a una estatua sin cabeza. Pues dijimos, bueno, hicimos con Jesús una especie de cabeza de... No sé si era escayola y fibra de vidrio, no sabemos muy bien cómo era. Y la verdad es que tampoco se quedó muy diferente a cómo era la cara original. No tenemos el mismo arte que Daniel Bañuls, pero bueno. Evidentemente. Y al menos las proporciones las acertamos. Mira, ahí estoy yo. Mira que el monumento estaba destrozado. Pintado. Totalmente. En vez de limpiar los grafitis, lo pintaron con Titan Lux Ay, sí. por encima. Qué barbaridad. Ese fue el acto de inauguración Sí, nos comentabas antes. del monumento. Ya limpio y arreglado. Y después de ahí pues ya llegaría la restauración integral del parque. Y este es el traslado precisamente de los restos del Doctor Rico al Jardín del Silencio, ¿Sabes que fue la tercera persona. ¿Sabes quién es la autora de la foto? La alcaldesa. La alcaldesa. Estaba ahí haciendo la foto. le Es dimos la tercera cámara y nos hizo la persona foto. que el tercer inquilino del jardín, tras Figueras Pacheco y José María Pi, fundador de las Hogueras. Y ahí está, hasta este momento, junto con más gente, y ahí estará llenándose de ilustres alicantinos. Sí, Ahora sí, Guardiola, su compañero en el ayuntamiento, también está en el esa Jardín zona del del Silencio, jardín. justamente al lado. Esa fotografía, si se amplía la fotografía, podemos ver a la Vemos cómo se alcaldesa de coloca pie, toda al fondo. la lápida. La verdad es que fue una idea que fue bastante bien acogida por el ayuntamiento. La idea de un jardín, el Jardín del Silencio, el Jardín de los Ilustres. Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas estaban en tumbas abandonadas, algunas de las cuales curiosamente eran propiedad del ayuntamiento, como la de Rodolfo de Salazar. Y bueno, esas tumbas, una vez que ya caduca la concesión, se van al osario general. Era un proyecto que llevaba desde los años 20, el hacer un jardín para ilustres, no se hizo, tampoco se hizo cuando se cierra el cementerio de San Blas, y bueno, al menos hemos conseguido, en parte, que se haga un jardín del que puedan descansar todas estas personas una vez que sean retiradas de sus tumbas o estén en tumbas que estén pues abandonadas, ¿no? Un proyecto que Una buena después de 100 idea. años se ha conseguido. Y damos las gracias desde aquí, claro. Sí, sí, es un bonito recuerdo, ¿no? Tener ese jardín, como decíamos. Bueno, pues
ya hemos dado este repaso histórico, ahora estábamos viendo las imágenes de cómo es ahora este castillo y como decíamos, invitamos a nuestros espectadores a que vayan allí a visitarlo, a verlo y quizá pues alguno paseando por allí le venga a la memoria algún recuerdo, ¿no?, de histórico, pues o algo que haya vivido allí su familia de pequeño y que nos puede contar en Memoria de Alicante. Memoriaalicante.es. Memoriaalicante.es. Contarnos lo que ellos recuerden de sus andanzas por el castillo, que seguro que las hay muchas. Esos domingos de Mona, ¿no? Claro. Esas visitas que comentabais y también en Alicante Vivo podemos consultar sobre el castillo y también dejar nuestras sugerencias o vivencias. En info@alicantevivo.org, ahí pueden pues enviarnos todas las cosas y en nuestra página web pueden encontrar también pues la historia del castillo, del parque y los diferentes monumentos que hay, como la Cruz del Siglo, el monumento a los héroes alicantinos de la Independencia y las estatuas de las que hemos hablado. Sí, sí, bueno, es que dentro del parque hay muchísimas cosas de las que podemos hablar, así que seguiremos también mostrándoles a nuestros espectadores esos rinconcitos desconocidos para muchos y que son parte de nuestra historia y que merece la pena conocer. Así que chicos, pues nos vemos la próxima semana, que creo que nos vamos a otro castillo, nos vamos a hacer la ruta de los castillos estas semanas, así que bueno, pues nos vemos. Pues muchísimas gracias. Buenas noches, María. Que viene.